ese hilo conductor que va desde el principio, y entren por donde ustedes entren, van a encontrar lo mismo, porque fíjense que al final de cuentas no son muchos temas. Doctrinales pueden ser muchos, pero teológico es uno mismo. De la teología van a salir todos los temas doctrinales, va a salir muchísimo, que la cristología, que todo lo que ustedes quieran como tema doctrinal, pero el hilo conductor teológico es uno solo. ¿Sí? ¿Van conmigo? Vamos. Ok. Ok. Entonces, por favor, sigo pendiente de ese mismo trabajo para el otro domingo. ¿Sí me captan? ¿Qué es lo que necesito? El hilo conductor. Ok. ¿O hay dudas y preguntas ahí que no ha quedado todavía claro? No, quedó clarísimo. No, está claro. Perfecto. Dice que es sencillo, pero a veces no tanto. La profe es la que dice que es sencillo. Pero vean, en cada esquema les ha presentado el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y es lo que ahí tienen que ir encontrando. En ese esquema tienen que encontrar ese hilo conductor. Por ejemplo, el tema del Mesías y del mesianismo no aparece con Jesús, aparece en el Antiguo Testamento. Y hay un contexto histórico que da base al mesianismo. O sea, el rey. O sea, entonces, des en cuenta, igual, si nosotros vamos a hablar del profetismo, digamos, si Jesús es profeta o no, tú eres el profeta, ok. El profetismo tuvo un inicio y tuvo un inicio en el Antiguo Testamento. Ese fue un inicio primero. Si ustedes quieren personal, si vamos a hablar de profeta, van a ver a veces que van a poner a Abraham como profeta por la relación amistosa que tiene con Yahvé. Luego van a presentar a Aarón. ¿Por qué? Porque va a ser la voz de Moisés, ya que Moisés era tartamudo. Pero luego va a presentar a Moisés por esa íntima unidad que hay, que el mismo Dios el mismo Yahvé va a decir ahí en el texto de Deuteronomio, cuando murmuran, que hablamos hace como, no sé, unos días, de que Moisés se había casado con una cosita, y entonces estaba el pueblo murmurando, incluso Aarón y María. Entonces, ¿cómo es posible que ustedes murmuren de mi profeta, el que es para mí lo más? Bueno, y tenemos al mismo Yahvé expresándose de una manera extraordinaria. Pero la raíz está ahí. Luego se va a institucionalizar, luego va a tener todo un desarrollo cronológico a través de la historia, acoplándolo, cambiándolo, dependiendo de las circunstancias. Entonces igual pasa con el mesianismo. El mesianismo es un tema que tiene que ver con el rey, o sea, con la monarquía, y tiene que ver con David. ¿Por qué? De todos los reyes que tuvo Israel, pues del que se hace mención constante y que se hace de una serie de alusiones pues grandes, es de David. Porque hubo 4 cosas que hizo. Eso ya lo hablamos y Monseñor Barron lo tiene muy claro en Catolicismo cuando habla de Jesús de Nazaret. Yo les mandé el video. Entonces, ¿cuáles eran esas 4 cosas que hizo David el rey? Primero, él era un guerrero y salía a batallar para que dejaran en paz a Israel, y lo logró. Entonces, ¿qué hizo? Reunió a las tribus. ¿Por qué? Porque las tribus, acuérdense ustedes que durante todo este tiempo pues no tenían un territorio específico. ¿Quién le dio la tierra a cada tribu? David. Ok. ¿Qué más hizo David? Pues él exactamente no construyó el templo, lo hizo Salomón. Pero si nosotros leemos Primera de Reyes, nosotros vamos a darnos cuenta, y también vimos una cita donde van a recoger el arca que se había quedado en las montañas, y lo vimos en el lunes del 16, cuando veíamos que él en Crónicas
va danzando delante del arca y entonces él tiene esa relación y llega a pensar en un momento, ¿cómo es posible que yo tenga una casa y el Señor esté en una carpa? Ok, ahí está el tema, el templo. Entonces luego, ¿qué más hizo? Pues como era un guerrero, pues él le dio al país, guerreando él, le dio seguridad, le dio seguridad al pueblo. Y este pueblo con seguridad se volvió prolífero, no tanto solo en la prole, teniendo más hijos, sino también en las letras. De hecho, ese es el periodo de oro de Israel, ¿verdad? Entonces, purifica, pues hace el templo, le da paz ¿cómo se llama al pueblo? Reina en armonía, el pueblo lo quiere, o sea, el pueblo le es fiel a él. Entonces tienen esas 4 características. Y cuando viene Jesús, pues el pueblo, cada uno espera de Jesús, del Mesías, pues no de Jesús, sino que del Mesías, y todavía el pueblo de Israel espera eso, de alguien que va a darle esas 4 cosas. Ahora, cuando les presenté el video de Monseñor Barron, él dice, Jesús lo hizo. Él peleó con el mal, pero lo hizo de otra manera, no lo hizo como David. Él unificó las tribus. ¿Cómo lo hizo? Con sus mesas abiertas, todos podían venir, todos. Y Pablo ayer lo decía también, ¿verdad? Ya no hay razas, ya no es que nos sintamos de una raza. Él ha unido, él ha hecho una unión de la humanidad. Ok, entonces Jesús lo ha hecho. Él unificó las tribus, pero unificó a la humanidad, no solo a las tribus, hizo más. Peleó con el mal cuerpo a cuerpo y lo venció, ¿verdad? Porque el mal lo destruyó, pero Dios lo resucitó, ahí está el triunfo. Purificó el templo cuando vemos que va y con aquel látigo y todo, y personificó todas las fiestas judías, él mismo las personificó. Entonces, porque ya no es, la Pascua es él, el templo es él, las luces es él. Bueno, entonces él personifica todas las fiestas judías. Y entonces, pues, y reina, él es el rey, así termina nuestro año litúrgico, como que él es el rey del universo. Ahora, falta ver que sea el rey de nuestra vida, ¿verdad? Y que su trono esté en nuestro corazón. Bueno, eso es ya otra vez, libre albedrío y libertad, ¿verdad? Pero ahí está la raíz en el Antiguo Testamento. ¿Van conmigo? Sí. 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 Ok, entonces vean el objetivo aquí de actitud, ya estamos aterrizando. En mi vida hay que revisar la importancia de que Dios nos haya enviado. Ya cambiaría aquí, porque a veces ese es un tema que yo le decía a Ana Lu, que a veces tenemos que ir actualizando las palabras para que sean más comprensibles. No es tanto que nos envió, es Dios mismo que se encarnó. Si ustedes miran, otra vez voy a hacer mención de Monseñor Barron, va a decir Jesús era Yahvé caminando en el pueblo. O sea, no es que envió, es que Él se encarnó en la persona de Jesús para salvarnos y tener una relación de más amistad y sincera gratitud. Ahí está, ahí viene la correspondencia. Miren que este es un tema teológico precioso. Yo les puedo decir con toda verdad que no hay teología más bella que la católica. No hay teología más bella. Tristemente, por el lenguaje, no todo el mundo lo entiende. Fíjense que aquí les voy a hacer un paréntesis en relación al lenguaje. No sé si se dieron cuenta o saben que el señor Vicente Fernández está enfermo, ¿verdad? Y que le dio Guillain-Barré. Ese fue el diagnóstico. Pero cuando hacen un informe médico, sale un médico hablando en una terminología médica, habla como 10 minutos y nadie le entiende nada, ¿verdad?
A veces pasa eso en las homilías o a veces pasa eso en los textos que uno no entiende nada. Al rato, después de ese señor pasa el que lo está tratando de la familia y entonces él dice, bueno, pues el señor Vicente Fernández está en un grado crítico estable. Ok, está crítico, pero está estable. Ok. Luego, no se puede comunicar, lo hace por señas o gestos. Ok, quiere decir que no puede hablar, ¿verdad? Pero entiende lo que le dicen y él reacciona con gestos, ¿verdad? O no puede mover la cabeza, pues será con los ojos o no sé, ¿verdad? El hecho es que sí reacciona, sí entiende y sí reacciona. Entonces, bueno, de los 10 minutos que dijo el otro que todo aquel trauma que no dice cuál, todas las palabras que utilizó en el lenguaje médico, pues el que sí lo entiende, que es otro médico, ya él habla al pueblo y diciendo exactamente, o sea, básicamente nos quedamos con esas dos palabras. Pues está crítico, está estable y puede reaccionar, entiende y reacciona. Bueno, que lo están alimentando por un tubo, pues porque es que si uno entiende que es la enfermedad de Guillain-Barré, pues uno sabe de que es una cosa difícil, ¿verdad? Y por supuesto uno le pide a Dios que él, igual que tanta gente que está sufriendo, pues supere su situación. Pero hay que entender lo que está pasando. Entonces, esa es la teología. La teología tiene ese hilo conductor maravilloso, pero hay que entenderla para simplificarla. Y entonces hablarla con palabras sencillas. Entonces, cuando aquí yo digo enviado, nos haya enviado, es diferente a decir se encarnó en la misma persona de Jesús. Esta palabra cambia el sentido un poco. Entonces, sin embargo, en el texto bíblico dice eso, que es enviado. Pero yo hoy, ya para que sea comprensible, yo tengo que utilizar un lenguaje que sea más accesible. Para que esas obras que se traduzca en obras de correspondencia a tal amor. Es lo que veníamos diciendo. Cuando nosotros hacemos esfuerzos, ya sea de despojarnos, ya sea de apoyar, de solidarizarnos, de lo que ustedes quieran, no es corresponder al amor de Él. No es que yo sea tan buena que yo lo hago. O sea, yo conozco mis limitaciones, pero conozco básicamente el amor de Dios. Y entonces es muy hermoso. Por ejemplo, Monseñor Barron dice también en otro tema, dice, cuando nosotros vemos al crucificado, ¿qué es lo que vemos? Dice, vemos nuestro pecado. ¿Por qué vemos nuestro pecado? Porque es todas estas acciones humanas pecaminosas que lo llevó a tanto sufrimiento y a esa muerte tan dolorosa. Pero también vemos el gran amor que nos tiene a pesar de ese pecado. Porque siendo pecadores, nos ama y nos da la libertad. Es precioso cuando uno entiende la teología y dice uno, de veras es maravilloso descubrir tanto, tanto amor. Miren qué guapo estoy. Bueno, entonces, ¿quiénes eran ungidos en la antigüedad? El sacerdote, el rey y el profeta. Esos eran los que eran ungidos, ¿verdad? Porque recibían una unción, el rey, ¿verdad? El rey recibía la unción del profeta. Y el profeta pues era ungido directamente por Dios, porque era elegido por él, era una elección. Y luego el sacerdote pues era ungido para los servicios, ¿verdad? Que tenía que hacer. Entonces, en hebreo la palabra Mesías, ¿verdad? Es en hebreo. Y en griego la palabra Christos, en griego. Acuérdense que el Evangelio fue escrito en griego. Entonces, por eso pasa de Jesús de Nazaret a Jesucristo. Hay un paso de su realidad humana a entender que es el ungido. Entonces, cuando nosotros decimos que Jesús es el Christos, con palabra griega, estamos entendiendo, estamos aceptando
exaltando, estamos diciendo que Él es el ungido. Él es pues ya Monseñor Barrón, ya desde otra dimensión va a decir, Él es Yahvé mismo, ok, pero eso ya va a salir más adelante en la reflexión doctrinal, en los temas cristológicos que ustedes vieron en Historia de la Iglesia, pero sale de aquí, sale de esta raíz, que Él es el ungido, el Cristos. Esos son títulos, pero esos títulos, acuérdense que no hacen a la persona, lo hace cuando nosotros de veras entendemos que en Jesús se cumple la profecía hecha en Deuteronomio, donde Yahvé mismo le dice a Moisés que él va a suscitar un profeta más grande que él, ¿verdad? No sé si ustedes se recuerdan esa cita, pero está en Deuteronomio. No sé si la recuerdan. Pero ese es un poco el origen del profetismo y al mismo tiempo el origen o sea, estoy tratando de buscarlo porque aquí lo tenía hace un rato que lo estaba leyendo. Es según me parece, dice, Moisés ejerció su misión de profeta principalmente a través de su obra de liberación del pueblo de Israel, de la esclavitud egipcia y de la formación del pueblo. Aquí está. En Números, dice, no era el número, yo me acuerdo que era Deuteronomio. Aquí está. En Deuteronomio dijo Yahvé, escuchad mis palabras. Escuchad mis palabras. No, ese tampoco es porque ahí es donde dice que Moisés es uno de los mejores que está con él. Pero es Deuteronomio, si no me parece que es Deuteronomio 18, donde él habla de que va a suscitar un profeta, un ungido, pues, porque estamos hablando, ya entonces no hay diferencia entre profeta y ungido, ¿verdad? Porque ya sabemos que el ungido ha tenido procesos diferentes. Es ungido el rey, es ungido un profeta y es ungido un sacerdote. Entonces, y Jesús cumple esas tres realidades. Como hijo de David, como sacerdote lo tenemos nosotros en el documento de Hebreos, que está en la Biblia, y como sacerdote, profeta y rey, que es lo que nosotros tenemos en el bautismo, ¿verdad? Por méritos de él. Entonces la palabra Cristo o Cristos adquiere más riqueza en el Nuevo Testamento y es importante que nosotros entendamos ese paso de Jesús de Nazaret a Jesucristo, porque es una manera de entender con la razón esa revelación y ese significado de la palabra. ¿Qué dicen? Es Deuteronomio 18:15. 18:15, gracias. Y aquí tenía Deuteronomio, pero 18, pero no encontraba el versículo. Gracias, Gildita. Ese es. ¿Cómo dice, Gildita? Deuteronomio 18:15. Del 15 al 20, mira, aquí lo tengo. Yahvé tu Dios suscitará de en medio de ti, de entre tus hermanos, un profeta como yo. A él escucharéis. Es exactamente lo que tú pediste a Yahvé tu Dios en el Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no volveré a escuchar la voz de Yahvé mi Dios, ni veré más gran fuego para no morir. Y Yahvé me dijo, bien está lo que has dicho. Yo le suscitaré de en medio de sus hermanos un profeta semejante a ti. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande. Si un hombre no escucha mis palabras, las que este profeta pronuncie en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas de ello. Pero si el profeta tiene la presunción de decir en mi nombre una palabra que yo no le he mandado decir, o si habla en nombre de otros dioses, ese profeta es falso, por lo tanto morirá. Y entonces aquí vemos a Jesús, pues, diciendo siempre, yo no digo lo que a mí se me ocurre, ni lo que yo digo lo que el Padre dice. Yo hago lo que el Padre quiere que yo haga. Ahí tenemos esa unción que hay que comprenderla perfectamente bien.
Gracias, Gildita. Sí, eso es. Entonces, sí entienden perfectamente la palabra unción y por qué Jesús es ungido. Bueno, entonces Sí. aquí tenemos en el Antiguo Testamento esa palabra, pues se aplica al rey, ¿verdad? Ya dijimos. Pero también se designó a otros personajes, por ejemplo, a los sacerdotes. Y nosotros en el Nuevo Testamento, en Hechos, nosotros vemos que la unción la reciben los apóstoles. Bueno, no la reciben directamente porque Jesús les haya puesto la mano, sino que en Pentecostés, ¿verdad? En Hechos tenemos eso. En Juan, nosotros no el Pentecostés lo tenemos al pie de la cruz. Ahí reciben el Espíritu. Cuando Jesús da el Espíritu, ahí está abajo la pequeña comunidad, Juan, su madre, las mujeres, y entonces ahí reciben la unción. En Hechos de los Apóstoles y en Lucas y los sinópticos es justamente el Espíritu Santo el que unge. Ahí va el hilo conductor. Miren, ¿desde dónde sale? Vean, estamos viendo los orígenes del mesianismo. Entonces, vemos pues que esta palabra se ha desarrollado a lo largo de toda la historia, ¿verdad? Espérenme un momentito, solo voy a ver si quién toca. Que no hay nadie. Sí, buenos días. Miren, señoras, platiquemos porque le tenemos que contestar hoy a Betsaida qué día vamos a quedar. Sí. Yo ya dije que prefiero el jueves corrido. Pero entonces tenemos menos tiempo. Pues sí, pero no importa, para mí no importa. Esa es mi opinión. 20, bueno. Bueno, ya estoy aquí de vuelta. Pues a mí. Bueno, entonces vean aquí cómo era la unción. Pues ustedes lo van a encontrar al inicio de la monarquía, sobre todo con los profetas, Samuel, ¿verdad? Que es una unción con aceite. Y desde el Antiguo Testamento viene aquí que es el Espíritu, ¿verdad? Pero es a través del profeta, ¿verdad? Que lo hace. Y él entonces es investido por ese Espíritu, investido, invasión, es investido por el Espíritu, lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Aunque en el Antiguo Testamento no tenemos la palabra Espíritu Santo, pero tenemos Espíritu de Dios. Pero vean que el hilo conductor es el mismo. Si hemos dicho que es Yahvé mismo el que se encarna en la persona de Jesús, pues es el Espíritu de Yahvé en Jesús. Es lo mismo, ¿verdad? No hay una diferencia. En la teología no hay una diferencia. ¿Cómo ven ustedes en las tradiciones? De repente se está hablando de ángeles, de repente se está hablando de hombres, sobre todo eso lo pueden observar ustedes cuando aquellos tres hombres visitan a Abraham en Mambré. Entonces se dan cuenta ustedes que la narración empieza hablando de que van tres forasteros, o sea, son hombres, y que Abraham les va a preparar una comida. Y dice, no se vayan, pues les voy a preparar una comida. Y luego, cuando ellos aceptan quedarse y ya luego regresan, ya resulta que estos son ángeles. Y ya resulta después en la misma narración que es Yahvé mismo. Entonces se dan cuenta que esos procesos los tenemos en el relato, porque acuérdense que eran tradiciones orales y que de alguna manera estaban hablando ¿qué es la visita de Yahvé a Abraham? Entonces lo va a hacer de formas distintas, habladas de forma diferente. Entonces esa unción es un rito importante ya cuando va a hablar del rey. Entonces aquí lo vamos a tener en las elecciones de los jueces, vamos a ver la de David, y así vamos a ir viendo en distintos casos el tema de la unción. Pero lo que tiene que quedar claro es que viene esa mentalidad desde el Antiguo Testamento muy temprana, a temprano tiempo, pero luego se va desarrollando en la historia, va teniendo una cronología y luego se vuelve una institución. Fíjense que eso mismo vimos con el Goel.
El Goel era un personaje que era un intermediario, luego es una institución cuando se establecen en el país, luego Jesús es el Goel, luego nosotros somos los que aceptamos ese contrato, por decirlo de una forma, ¿verdad? Entre Dios y nosotros en la Eucaristía. El hilo conductor va por todo ese lado. Entonces va desde la antigüedad, o sea, no es algo que la iglesia lo haya sacado de la manga, viene todo ese hilo conductor. Lo hablábamos con María, el tema del Arca de la Alianza, que viene desde la antigüedad, y cómo después va a salir toda una doctrina mariana, pero la raíz está ahí, no es que la inventó la iglesia, es, pues, si el arca llevaba objetos, María lleva a Jesús, entonces, ¿cómo no darle una veneración más importante? Pero hay que tomar en cuenta, hay un programa que no sé si ustedes lo han visto, se llama Cristonautas, pero ya no sale el padre anterior. Hoy sale uno que no me recuerdo su nombre, es un franciscano italiano, que él se esfuerza para la verdadera devoción a María. Y voy a ver si encuentro uno, porque son varias los programas. Ahí está en Cristonautas. Y uno tiene que ver el tema mariano y son como 6 sesiones la que él tiene ahí como programa. Pero, o sea que todo está en la escritura. Por eso es que cuando ustedes van al catecismo o al Vaticano II, ustedes encuentran citas como las encuentran aquí. Pero a veces por falta de tiempo no podemos leerlas todas estas, y a veces cuando las leemos no le encontramos tantos el hilo conductor porque lo sacamos de contexto el versículo, y a veces tendríamos que leer no solo ese versículo sino un poco más, y a veces por tiempo no podemos hacerlo, pero esa es la idea. Ok, entonces, siendo el profeta el que está ungiendo al rey, pues básicamente es Yahvé mismo, porque acuérdense ustedes que Yahvé ha elegido al profeta. Entonces, este profeta tiene acciones concretas y él lo ha permitido. Entonces, es un personaje sagrado al que se le debe respeto religioso al profeta, ¿verdad? Pero luego, este profeta unge al rey. Y este rey viene a ser entonces administrador, porque Israel no necesita más reyes, él tiene uno, que es propiedad de Yahvé. Entonces Yahvé es el Señor de ese pueblo. Yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Entonces también viene desde la antigüedad. Entonces cada rey descendiente de David viene a ser como un representante, ¿verdad? Como un Mesías. Pero aquí es donde vamos a encontrar lo que hemos dicho en la anterior sesión, que aunque hemos prometido servir a Dios, pues no lo cumplimos. Y entonces vamos a encontrar al profeta, pues siempre lo vamos a encontrar denunciándole al rey los problemas. Acuérdense ustedes de Natán con David, ¿verdad? Que David no es consciente de su falta, que ha sido una falta que se desarrolló, no solo fue adulterio, sino luego fue asesinato, en fin, pero él no es consciente, lo ha hecho, y eso que es un servidor y un administrador. Y entonces llega Natán a hacer eso, ¿verdad? Pero no solo ese es el único caso, hay muchos casos más donde se hace ese hilo conductor de la función del profeta, para que en la humanidad del rey siempre esté retornando al camino correcto. Entonces, la unción del rey es signo de ciertas preferencias divinas. O sea, el rey es hijo adoptivo de Yahvé. Pero vean, aquí el hilo conductor cuando llega a Jesús, pues Jesús ya no es hijo adoptivo, es hijo primogénito. Entonces vean el paso tremendo, el hilo es el mismo, pero hay un paso gigantesco, ¿verdad? Y es protegido de Dios. Vean ustedes, aquí ustedes tienen que encontrar el hilo conductor de lo que Satanás le dice a Jesús en las tentaciones. Está escrito que
que tu pie no va a tropezarse en ninguna, porque Él está ahí listo para salvarte y para protegerte. Pero ese texto no contradice la crucifixión, porque también ahí tienen que regresar a otro salmo, aunque camine por valles oscuros, tu vara y tu callado me acompañan. O sea, no le evitó el proceso de la cruz, del sufrimiento y la muerte, pero lo sacó del sepulcro. O sea, sí es un protegido de Dios y en Jesús sí se cumple. Pero por favor vayan viendo el hilo conductor, pero el hilo conductor no lo pueden ver solo en versículos, sino que tienen que ir viéndolo en todo el texto. ¿Sí me van siguiendo lo que les estoy diciendo? Sí, Sí. vamos. Sí. Gracias. O sea que es una especie de rompecabezas, ¿se dan cuenta? O es una especie de ajedrez. Y ustedes tienen que ver que el movimiento de una pieza tiene que ver con otros movimientos que están antes y que van a estar después. Algo así. Entonces, por eso, el tema de la rebelión es el tema de Masá y el tema de Meribá en el desierto, pues es un tema difícil, porque el pueblo ha visto la acción de Dios y de todas maneras se rebela, ¿verdad? Y ha visto que esa acción de Dios es salvadora, pero igual se queja, ¿verdad? Y entonces va a haber un momento de fortaleza, pero para eso hay que tener esa unión. O sea, el tema de la oración no es un tema de cansancio, de aburrimiento. Ay, es que qué aburrido orar, es que yo no puedo orar. No, es un tema de relación. O sea, a mí me va a parecer aburrido cuando yo digo, ay, ¿qué voy a ir a hacer a su casa y no tengo nada que decirle? O sea, ahí no hay relación, así de sencillo. Entonces igual, quiero decir al Señor, no tengo nada que decirle. Bueno, pues entonces es tema de relación. No es tema no es tema de que tengo que aprender, que tengo que dijera yo, tener un manual o un método. No es tema de método, ni es tema de receta, es tema de relación. Y entonces, aquí vemos otra vez el temas en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, de pruebas de la fe. Pero vean eso, que eso también tiene un proceso largo en Santiago. En la carta de Santiago, Santiago dice, nadie diga que Dios lo prueba. Y Dios no tiene necesidad de probar a nadie. Sin embargo, ese lenguaje lo vamos a encontrar en todo el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque es el tema de las causas segundas. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué estamos en pandemia? Esa es una causa segunda, pero nos remite a una causa primera. Bueno, pues si es que Dios es el Señor y Dios sabe y Dios lo permite y Dios quiere y bueno, ahí entra la causa segunda, entra a que nosotros lo remitamos a causa primera. Pero lo que va a pasar es que la monarquía se va a terminar, ¿verdad? Y entonces no va a ser restablecida, porque acuérdense ustedes que primero el norte se separó, primero hubo una división entre norte y sur después de Salomón, hubo 2 hijos de él reinando en distinta área, unas tribus le reinó el norte, Jeroboam, Roboam y Jeroboam, y entonces hubo esa separación, y esa dinastía no se volvió a restablecer. Entonces ahí queda esa promesa de Dios que va a surgir del pedacito de David, de la rama de David, como dice, del tronco de David, va a salir el Mesías. Bueno, ya se va a acabar nuevamente. Al final no llegamos a ninguna conclusión. Nos vamos a juntar el jueves o ya no. Va a ser los otros jueves. ¿Cómo estamos? Ultimemos ya. Ya mucho. Bueno, ¿qué decimos, niñas? Jueves. Okay. ¿Por qué no leen lo que yo les escribí en el grupo que hizo Ana Lucía? Yo pienso que no por mayor cantidad se va a absorber más. A veces es mejor menos y más calidad, pienso, pues eso sí, como para reflexionar más. Por eso, como era al principio, un solo día
y recibir la El clase de horario, Betsaida y también las otras clases como hacíamos antes. Y no es carrera, pues, porque no estamos corriendo, sino que estamos como reflexionando sobre todas las cosas. Esa es mi opinión, pero yo lo someto a votación y lo que decida